Bueno, pues lo último que vimos la clase pasada, pues fue que hay que establecer con claridad los objetivos de diseño y que digamos en el diseño sísmico moderno se hace con una matriz de objetivos. Y si se fijan, los objetivos de diseño de las estructuras pues caen sobre una diagonal de la matriz. Entonces, si la estructura es de ocupación estándar, la expectativa es que quede en operación durante sismos leves, que quede en ocupación inmediata durante sismos moderados, que satisfaga seguridad de vida durante el sismo base de diseño, que es un sismo intenso, y que prevenga el colapso durante el sismo máximo que considera el formato normativo. Pero no todas las estructuras tienen los mismos objetivos de diseño. Aquí en esta diagonal verde claro pueden ver las de las estructuras esenciales como puede ser un hospital, y todavía decimos que aquí hay estructuras que tienen objetivos de diseño muy estrictos, como pueden ser las críticas, ¿no? Y esa es la diagonal que está aquí con verde más oscuro. Si nosotros interpretáramos, y déjenme poner el puntero para que se vea mejor en la grabación, si nosotros interpretáramos cómo son esos objetivos de diseño, para que la estructura quede en operación, pues tiene que deformarse muy poquito. O sea, el daño tiene que ser mínimo, de tal manera que yo la pueda operar después del sismo. Entonces, para sismos de baja intensidad, lo que normalmente se hace es controlar mucho la deformación lateral del sistema estructural. Para sismos moderados, se deja que el sistema estructural se deforme un poquito más, pero no demasiado. O sea, sí se puede agrietar un poco, puede haber daño cosmético, pero el sistema estructural básicamente debe ser seguro de tal manera que después del sismo lo podamos ocupar inmediatamente. Y luego, para seguridad de vida, pues ya se deja todavía un poquito más de deformación. El sistema estructural ingresa a su rango no lineal de comportamiento. Ya hay daño, ¿no? Como el que ilustra en esta figura, ya empieza a haber daño importante. Pero el punto es que ese daño no sea tal que ponga en riesgo la seguridad de vida de los ocupantes. Y ya para el sismo más intenso, el máximo que considera el formato normativo, se permite una gran deformación lateral, incluso hay porciones del sistema estructural que pueden fallar, y eso es lo que, digamos, eso es lo que pone en riesgo o lo que hace que ya no se garantice seguridad de vida, eh, pero que el sistema estructural se deforme mucho, pero no falle, no colapse. Entonces, digamos, eso es lo que normalmente se hace, eso es lo que vamos a aprender a hacer en el curso. Entonces, básicamente nuestras estructuras, las que vamos a aprender a diseñar en el curso, van a estar dominadas por este objetivo de diseño, que es garantizar la seguridad de vida durante sismos muy intensos. Pero noten que aunque estamos garantizando la seguridad de vida, pues el sistema estructural se dañaría. De tal manera es que lo más probable, después de ese sismo, tuviésemos que rehabilitarlo, tuviésemos que repararlo. Dice que noten que los objetivos de diseño se hacen posible en la medida que se controla la respuesta lateral del sistema estructural. Siempre se establece un nivel de daño aceptable y para ese nivel de daño aceptable hay una deformación lateral permisible. Y mientras menos daño haya, cada vez se permite menos deformación lateral. Ahora, digamos que ya más recientemente, cuando diseñamos las estructuras, estamos ya pensando más en que no se dañen, en lo que se llama, lo platicamos, un diseño sísmico basado en resiliencia. Queremos que los sistemas estructurales no sean tan propensos para dañarse. Entonces, aunque el sismo sea muy intenso, lo que estamos planeando es controlar la deformación lateral de tal manera de que el sistema estructural prácticamente quede elástico durante el sismo y entonces pudiese tener algo de daño, pero sería más bien daño cosmético. De tal manera que aunque el sismo sea muy intenso, se puede ocupar de manera inmediata la estructura y se puede ocupar con seguridad. Esto no es lo que se hace en la gran mayoría de las estructuras. Lo que se hace es esto. Esto es lo que se hace para los sistemas estructurales convencionales.
digamos ya en términos de lo que estamos tratando de hacer cada vez más, es, si se acuerdan, el sistema estructural convencional para el sismo severo, se deja que ingrese mucho, que se deforme mucho. Estamos, aunque el sismo sea muy severo, tratando de entender cómo equipamos a las estructuras para que aunque el sismo sea muy severo, pues no se deforme tanto y quede con menores niveles de daño. Y la aspiración sería hacer eso para todas las estructuras y para eventos sísmicos de muy alta intensidad. Ahora, decíamos que, si se acuerdan, estamos repasando estos pasos. Entonces, el primer paso era el para qué del diseño. Ya pues dijimos que es con una matriz de objetivos de diseño que se establece el para qué. El contra qué. Ahorita entonces vamos ¿cómo se establece el contra qué? Eso es parte muy importante de este curso. Y básicamente, pues hay expertos. No somos nosotros como ingenieros estructurales, son otros expertos que se dedican a estudiar los sismos. ¿Por qué se originan los sismos? Eso lo vamos a ver en la unidad 4. Pero básicamente vamos a aprender que sobre la corteza terrestre hay varias fallas y que esas fallas no están fijas, se mueven. Y cuando se mueven, esas fallas generan sismos. Esos sismos son muy intensos en la zona de la falla, pero muchas veces el sitio de la construcción pues no está justo arriba de la falla, está a cierta distancia. Entonces las ondas sísmicas viajan de esa zona de falla, la conocemos como la zona epicentral, y viajan hasta que llegan al sitio de la construcción. ¿Qué creen que les pase a las ondas? ¿Tendrán la misma intensidad aquí en la zona de falla que en el sitio de la construcción, siendo que ya tuvieron que hacer un viaje? ¿Qué creen? No, se atenúan. Y entonces hay expertos que estudian cómo se atenúan las ondas desde donde se generan, desde la zona epicentral hasta el sitio de la construcción. No solo se atenúan, también cambian algunas de sus propiedades, lo vamos a discutir. Pero según donde estemos construyendo, según el tipo del terreno donde estemos construyendo y según la topografía del sitio donde estemos construyendo, estas ondas todavía se pueden modificar. Entonces, estas ondas llegan, digamos, eh, en el substrato rocoso y todavía viajan del substrato rocoso hacia la superficie. Y ahí todavía se pueden modificar y dependiendo de la topografía, si mi construcción está en un cerro o está en un valle, hay algunas modificaciones. Pero todo eso, todo cómo se transforman las ondas desde la zona epicentral hasta el sitio de la construcción, hay expertos que estudian cómo se modifican, de tal manera que pues ellos tratan de entender qué sismos se pueden generar en las fallas, estudian las fallas, entienden las intensidades y los tipos de sismos que se pueden generar acá y cómo se modifican en este viaje. Y entonces nos ofrecen los sismos con fines de que nosotros diseñemos en dos formas. Lo que se llama un espectro de diseño. Si se acuerdan, este es el periodo que define la rigidez del sistema estructural. Y se acuerdan que este espectro, lo vamos a aprender que es un espectro precisamente en la siguiente unidad. Si se acuerdan, este espectro me dice qué tan fuerte empuja el sismo a la estructura. Entonces yo aquí, según esta propiedad de la estructura, que es el periodo, podría leer de qué intensidad es el empuje lateral que el sismo impone a mi sistema estructural. ¿Y por qué lateral? Porque es la componente que más nos preocupa. Pero hay veces en que se hace una ingeniería más refinada y entonces el sismo no se representa como un espectro, sino se representa como un movimiento del terreno. Aquí esta gráfica que se llama acelerograma me describe cómo se movería el terreno durante el sismo. No sé si ven cómo va. Hay un eje de ceros y cómo hay un movimiento hacia un lado y hacia el otro. Pues me está describiendo cómo el suelo se va moviendo de un lado hacia otro durante un sismo. Nosotros vamos a aprender a usar espectros, pero hay, como les digo, aplicaciones mucho más refinadas en que el sismo lo tenemos que representar con una serie de acelerogramas. Y las normas
pues especifican, ¿no? Cómo son los espectros. Digamos que el espectro azul claro es el que me daría el experto y la norma hace una idealización más sencilla, digamos, del espectro. Entonces hace esta idealización que esté en azul oscuro y la norma me dice, mira, este es el espectro. Noten que aquí hay una aceleración, que es la aceleración lateral, actuando sobre mi sistema estructural en función de esta propiedad que es el periodo. Y bueno, entonces, ¿cómo sabemos contra qué diseñar? Pues normalmente o contratamos un experto para que me dé estos espectros, o si mi diseño es más convencional, yo tomo directamente el espectro de la norma. La norma me dice, hay un software que vamos a aprender a usar en este curso, donde nosotros le decimos, estoy en la Guamas Capozalco, y el software me dice, ah, mire, en la Guamas Capozalco, este es el espectro que usas para diseñar ahí. Y ustedes van a aprender cómo buscar ese espectro y cómo bajarlo de la nube. Y luego se acuerdan que no solo es entender el para qué y el contra qué, sino el cómo, ¿no? O que ya sé qué es lo que tiene que hacer el sistema estructural, ya sé contra qué nos vamos a enfrentar. Y se acuerdan que hay que responder la pregunta, y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para lograr el para qué, dado que ya conozco el contra qué? Y pues esa es parte de este curso, ¿no? Yo les decía que los sistemas estructurales más avanzados se ven así. Tenemos una serie de marcos y metemos una primera línea de defensa para proteger a los marcos. Nosotros más bien vamos a aprender a diseñar marcos, porque es la estructura convencional que más se utiliza, no que sí que sea la mejor. ¿Se acuerdan que el problema de los marcos es que cuando hay sismos muy severos se dañan? Entonces, dado que ese es el tipo de sistemas estructurales que usamos y dado que esas son las convenciones para las cuales diseñamos, pues vamos a aprender a diseñar marcos que se dañan. Pero hay una corriente muy fuerte en México que dice, no, ya no deberían dañarse nuestras estructuras sismorresistentes. Entonces vamos a equiparla con una serie de dispositivos muy avanzados. Nosotros nos vamos a quedar con sistemas estructurales convencionales. Entonces, pues debe quedar claro cómo es que se van a alcanzar los objetivos de diseño, con certeza bajo la consideración de las intensidades sísmicas de diseño. Y entonces, pues nosotros vamos a aprender a hacer eso, pero con un sistema estructural convencional. ¿Cómo es la fase numérica? Pues, ¿cuál es el rol del ingeniero o la ingeniera estructural? Pues ¿se acuerdan que hay una serie de propiedades que debe tener el sistema estructural? Debe tener resistencia, debe tener rigidez, pudiese tener amortiguamiento complementario y debe tener una capacidad de deformación. El amortiguamiento, pues lo daríamos con estos dispositivos especiales. ¿Qué quiere decir? Que en este curso vamos a entender qué tanta resistencia requiere un sistema estructural, qué tanta rigidez y qué tanta capacidad de deformación. No vamos a ver el tema de amortiguamiento porque no corresponde a un curso de licenciatura. Y entonces, ¿qué combinación de resistencia, rigidez y capacidad de deformación le tengo que dar a un sistema estructural? Pues aquel que le permita controlar y acomodar dentro de límites aceptables la respuesta del sistema estructural de tal manera que el daño sea congruente con los objetivos de diseño. Y en este curso, pues nos vamos a concentrar en la fase numérica del diseño. A ver, no sé si ven que hay tres fases. Las tres son muy importantes. Está la fase conceptual, está la fase numérica y está la fase de implantación. Nosotros nos vamos a concentrar en esta. No quiere decir que sea la única. Quiere decir que, dado el alcance de nuestros estudios de licenciatura, pues vamos a aprender a hacer números de cómo se diseñan las estructuras sismoresistentes. Pero la fase conceptual y la fase de implantación son muy importantes. Y digamos, es nuestra base para decir que podemos cambiar el diseño sismoresistente en México. Estamos, digamos, dando esa batalla, pero pues, todavía nuestra norma pide el diseño de sistemas convencionales y que se le ponga mucha atención a la fase numérica. Entonces, dado eso, pues vamos a concentrarnos en eso. ¿A qué me refiero con vamos a aprender la fase numérica? Vamos a entender cómo se representa con fines de diseño los sismos.
Cuando estamos diciendo que vamos a diseñar un sistema estructural, estamos diciendo que lo vamos a aprender a diseñar contra sismos, para que resista sismos. Entonces, pues es muy importante que aprendamos cómo representamos a los sismos. Y lo representamos en una gráfica. Una gráfica que en el eje de las Y o en el eje de las ordenadas me dice qué tan fuerte empujan los sismos. Entonces, pues tenemos que aprender, a esto se le llama un espectro, pues vamos a tener que aprender a entender qué es un espectro y cómo se usa. Pero una vez que yo entienda lo que es un espectro y cómo se usa, yo voy a saber el contra qué. Numéricamente, yo voy a poder calcular una serie de fuerzas laterales que representan la acción del sismo sobre la estructura. Luego, pues yo voy a modelar la estructura. ¿Se acuerdan que el diseño se hace en un mundo virtual? No estamos trabajando la estructura real, esa se construye mucho después de que hacemos el diseño. En el diseño vamos a hacer una idealización virtual del sistema estructural, un modelo de análisis, y usando las técnicas de análisis que han aprendido hasta ahora y las que podamos introducir en este curso, pues le vamos a imponer la acción del sismo de diseño, una serie de fuerzas laterales a mi modelo, y lo vamos a revisar. ¿Cómo lo vamos a revisar? Pues una vez que yo le impongo el sismo de diseño a mi sistema estructural, voy a obtener una serie de demandas sísmicas. ¿Cuáles son esa serie de demandas sísmicas? Fuerzas internas en los elementos estructurales. O sea, acuérdense que yo a mi estructura le voy a poner fuerzas laterales. Se va a deformar lateralmente. ¿Qué va a sentir la estructura cuando se deforme lateralmente? Momentos, se van a generar momentos axiales, cortantes. Entonces, esas van a ser fuerzas internas con las cuales yo tengo que diseñar mis elementos estructurales. Pero también la estructura se deforma, ¿no? Pues si le empujo de lado se va a deformar. Y esa deformación me sirve para revisar si se está deformando correctamente la estructura o no. ¿A qué me refiero con correctamente? ¿Se acuerdan que si se deforma muchísimo se daña mucho? Entonces hay que revisar que la deformación lateral de la estructura no rebase de ciertos límites, a partir de los cuales ya se dañaría más de lo que sería aceptable. Entonces, pues esa es la parte del análisis estructural para estimar las demandas. Las demandas son una serie de fuerzas internas en los elementos estructurales y una serie de desplazamientos laterales. ¿Quién me dice si esas deformaciones laterales son aceptables o no? Pues tiene que haber una norma que me diga, mira, hasta acá puedes deformar el edificio y así es aceptable. Tiene que haber una norma que me diga cómo usar, cómo se establece el espectro de diseño y con ese espectro cómo se calculan las fuerzas de diseño. Tiene que haber, en fin, una norma que me diga no solo cómo calcular estas demandas, sino cómo satisfacer esas demandas de manera segura. Entonces, la norma me va a decir cuáles son los objetivos de diseño de la estructura, me va a dar criterios generales de diseño y vamos a ver que la norma mexicana está basada en fuerzas. ¿Qué quiere decir en fuerzas? ¿Se acuerdan que dijimos que al sismo lo representamos como una serie de fuerzas laterales? Ese quiere decir que es un enfoque basado en fuerzas. Y entonces con la norma, no solo me va a ayudar a establecer correctamente estas demandas, sino me va a explicar cómo encontrar estas capacidades para satisfacer estas demandas dentro de que se tiene que cumplir ciertos objetivos de diseño. ¿Y qué quiere decir satisfacer esto? Pues que la estructura termine con suficiente resistencia lateral o con la resistencia lateral adecuada, con la rigidez lateral adecuada y con la capacidad de deformación lateral adecuada. ¿Por qué todo lateral? Porque es la componente horizontal del sismo la que nos preocupa. Bueno, pues eso es lo que vamos a aprender a hacer en este curso. En México estamos evolucionando muy rápido. Yo sé que a veces no parece que en México podamos cambiar mucho el mundo, pero en el ámbito del diseño sismo resistente, los mexicanos nos estamos moviendo muy rápido. Somos una cultura muy avanzada. Entonces, hacia dónde aspiramos los mexicanos a movernos en unos cuantos años? Pues normalmente uno tiene que pensar que el diseño sísmico debe estar enfocado en reducir las consecuencias de los sismos. Pero fíjense que hoy en día no nos fijamos en las consecuencias de los sismos hasta que ocurren. Entonces construimos las cosas
Los sismos que ocurren en el mundo real afectan a las cosas que construimos y como estas construcciones se dañan, pues hay consecuencias de todo tipo para las personas que habitan pues, el entorno construido. ¿Se acuerdan que estas consecuencias dependen del nivel de exposición, del nivel peligro y del nivel de vulnerabilidad? ¿Qué hemos encontrado? Que las estructuras que estamos diseñando, aunque las estamos diseñando bien para que no colapsen, las estamos diseñando bien para garantizar la seguridad de vida de los ocupantes, se dañan demasiado y entonces hay más consecuencias de las que quisiéramos tener. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas consecuencias no pensamos en ellas hasta que las vivimos, hasta que nuestros edificios se dañan, entonces nos damos cuenta de que se dañaron más de lo que debían haberse dañado. Y la pregunta es si pudiésemos cambiar eso, que desde el momento en que estamos diseñando o reparando, rehabilitando un sistema estructural, pensáramos en las consecuencias. Repito, no cuando ocurren, porque ya cuando ocurren es demasiado tarde y máxime que son mucho más grandes de las que nos gustarían. Es justo cuando estamos diseñando el sistema estructural, si pudiésemos calcular las consecuencias de los sismos. Fíjese el planteamiento tan interesante. En un mundo virtual generamos muchos sismos virtuales y esos sismos virtuales se los aplicamos al modelo virtual del sistema estructural. Todo está en la nube, vamos a decir, en la computadora. Pero hay grandes expertos mexicanos que si bien no nos pueden decir cómo va a ser el siguiente gran sismo, tienen muchas ideas de cómo son las fallas, qué tipos de sismos generan, de qué magnitud, cómo son las características de los sismos en la zona epicentral, cuando esas ondas viajan del epicentro al sitio de la construcción, cómo se atenúan, cómo se modifican. Entonces ellos en sus computadoras pueden generar sismos virtuales. ¿A dónde van a ocurrir a dónde queremos las acciones de estos sismos? En el sitio de la construcción. Por otro lado, los ingenieros estructurales hemos aprendido a cómo modelar mucho mejor los edificios. Entonces hacemos los mejores modelos estructurales, un mundo virtual lo mejor que se pueda. Y estos sismos virtuales se los imponemos a nuestra estructura virtual que apenas estamos diseñando. Y entonces podemos calcular consecuencias virtuales. No, todo está en la computadora. Ahora, la pregunta es, imagínense que estas consecuencias esperadas fuesen representativas de lo que ocurre en la realidad. Uno podría trabajar con su cliente y preguntarle al cliente, oye, qué tanto daño quisieras tú que tuviese tu sistema estructural? ¿A qué me refiero? A lo mejor le podríamos preguntar a alguien que va a comprar un departamento en un edificio, oye, si a ti te, si se de ti quedara, ¿qué tanto te gustaría que se dañara tu edificio? Que se dañe un montón durante el sismo de diseño y entonces ya no vas a poder ocupar tu departamento. Es posible que incluso lo pierdas. Es posible que incluso haya que demoler el edificio. O sabiendo que va a temblar muy fuerte, que tu estructura tuviese algo que le permitiese salir ilesa o con muy poco daño durante el sismo. Esta persona nos diría, esto es lo que yo espero. Lo que nosotros esperamos es que mientras la gente sepa más, pues cada vez va a decir, yo exijo que mi estructura no se dañe, aunque los sismos sean muy intensos. Entonces, ¿qué pasa si en el mundo virtual estas consecuencias esperadas son mayores que las que acepta el cliente? ¿Qué creen que debamos hacer? Ya dejamos el diseño y decimos, bueno, pues te amolaste, tú querías una cosa, pero en el mundo virtual ocurre otra. Esa sería la respuesta que le daríamos al cliente. ¿Qué podríamos decir? Ah, mira, ahora que estamos a tiempo y que nos dimos cuenta que estos son mayores las consecuencias, las que ocurrirían que las que tú quieres, ¿qué podríamos hacer? En el mundo virtual equiparíamos a la estructura con la mejor tecnología posible. ¿Qué pasa si en el mundo virtual vamos equipando a la estructura con la mejor tecnología posible? Esa tecnología hace que la estructura se deforme menos. Si se deforma menos, ¿qué va a pasar? Las consecuencias se van a reducir. Y entonces podríamos sintonizar nuestra ingeniería a las necesidades de las personas. Eso no se hace hoy en día, pero creemos
Si seguimos por donde vamos, lo vamos a lograr. Entonces, sería posible iterar hasta que la estimación de las consecuencias fuese congruente con las expectativas. Y pues ya vamos desarrollando todas las técnicas. Este documento se llama la Iniciativa de Diseño Sísmico Basada en Resiliencia para la siguiente generación de edificios. ¿Se acuerdan que la resiliencia es que el edificio sea poco susceptible a daño? De tal manera que se puede ocupar de manera inmediata. Bueno, pues documentos como este, noten que se escribió en 2003, ya nos van diciendo cómo lograr esto. Porque este documento me explica cómo puedo generar un mundo virtual. Y en ese mundo virtual, ¿cómo puedo yo estimar las consecuencias? Entonces, alcanzan a ver qué dice acá, ahí donde estoy subrayando con el puntero. ¿Qué dice ahí? Simulación de computadora. Dice que en la computadora yo voy a hacer un modelo de mi edificio y le voy a sujetar a sismos virtuales. Y entonces en la computadora voy a ver qué tanto se deforma y cuáles son los niveles de aceleración en mi estructura. ¿Por qué quiero ver qué tanto se deforma? Porque se acuerdan que mientras más se deforma, más se daña. Entonces, este formato me dice, bueno, una vez que ya calculaste tus deformaciones y aceleraciones, tú puedes decir qué tanto se dañó cada uno de los componentes de tu edificio. ¿Cómo sabemos? Pues sabemos que mientras más se deforme, más se daña. Entonces, hay en este formato una forma que me explica cómo pasar de que la deformación del elemento estructural a qué tanto se daña. Entonces, en el mundo virtual ya tengo una idea de qué tanto se daña no solo mis elementos estructurales, sino todo lo demás. ¿Se acuerdan que no solo hay que proteger los elementos estructurales, sino todo lo demás? Y finalmente, dice que podemos traducir ese daño virtual en consecuencias. Normalmente, ¿qué tipo de consecuencias? O la gente que me entiende. Si yo le digo que hay consecuencias, ¿qué me entiende? Dinero, tiempo perdido y posibles personas lastimadas. Entonces podemos traducir en este mundo virtual la respuesta del sistema estructural a daño y a partir de ese daño a consecuencias. Y entonces ya le puedo informar con la metodología que está en este documento, me explica cómo hacerlo, le puedo informar a mi cliente. Entonces, noten que hay formas ya sabemos cómo sacar estas consecuencias en un mundo virtual. Pero entonces habría que tratar de entender cómo el cliente me dice cuáles son las consecuencias aceptables. Y otra vez, este formato explica cómo. Dice que a través de los objetivos base de resiliencia. Y noten que hay estructuras platino, oro, plata, y una normal estaría hasta acá abajo, ¿no? Pero entonces quiere decir que podemos dar diferentes niveles de resiliencia según las necesidades del cliente. Entonces el cliente tiene algunas necesidades, nos las dice con palabras, entramos a esta tabla y entenderíamos cuál es el nivel de resiliencia que quiere el cliente. ¿Cuál nivel de resiliencia creen que sea mejor? ¿Platino, oro o plata? Platino es el nivel de resiliencia más alto. Y dice que si yo tengo una estructura platino en términos resilientes, debe poderse ocupar debe poderse ocupar y recuperar su función 72 horas después del sismo. O sea, máximo deben pasar 3 días para que yo pueda ocupar mi estructura y la pueda usar tal como estaba. Dice que eso lo debo hacer con un costo muy bajito, del 2.5% del costo total del edificio. Y dice que los ocupantes deben estar seguros. A ver, esto es nivel platino. Nivel oro, no voy a leer todas, no sé si ven que fue tiempo, dinero y seguridad de los ocupantes. Nada más me voy a concentrar en el tiempo. Para que sea oro, dice que debo poder ocupar el edificio un mes después del sismo. Si es plata, 6 meses después del sismo. Y si es una estructura convencional que se daña, ¿cuánto tiempo creen que nos lleve reparar un edificio convencional que se daña? ¿Creen que lo reparemos en un mes? Muchas veces, muchas veces. A veces tardamos 1 o 2 años. Hay edificios de 2017 que todavía no se reparan. Entonces, hay muchas cosas porque hay que conseguir el dinero, ¿no? Una cosa que vimos en 2017 es que
Hay muchos edificios que la gente no tiene. O sea, se dañó su edificio y la gente no tenía para repararlo. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Quién paga? O dejamos el edificio sin reparar. ¿Quién paga? Si ustedes no vivieran en un edificio y se dañan sus departamentos y todos los de los vecinos, ¿qué dicen? ¿Ya me amolé? ¿O qué harían? ¿Tratarían de recuperar su departamento? ¿A quién acudirían? Al gobierno, exactamente. Pues el gobierno, pero en que nos da el dinero el gobierno y que encontramos un ingeniero, pueden pasar años antes de que se repare. Entonces, el punto es, ni siquiera caigamos en eso, que el edificio salga tan bien librado del sismo que no tengamos que incurrir en eso. Entonces, pues con este tipo de enfoque se pueden hacer, expresar claramente las expectativas, y las expectativas de las personas son que su edificio no se dañe. Alguna serie de reflexiones finales. Pues esto parecía fantasía en México hace algún tiempo, pero ya la última versión de la norma, la que se publicó la semana pasada, ya trae muchos de estos conceptos incorporados. No podemos aprender lo más nuevo de la norma si ni siquiera sabemos lo más básico. Entonces, en este curso vamos a aprender lo más básico de la norma, que tiene que ver con el diseño de estructuras convencionales. Pero la norma ya no solo tiene cómo diseñar las estructuras convencionales, sino cómo diseñar estas estructuras avanzadas que permitan la ocupación inmediata. Pero eso se aprende en un posgrado de ingeniería estructural. Ahora, noten que también hay diseño basado en desempeño para viento. O sea, lo mismo que estamos platicando de sismos, también está pensado para viento. ¿Están de acuerdo que los sismos intensos pueden dar lugar a grandes tragedias, con muchas consecuencias? Pero los huracanes intensos también. ¿Qué creen que diga este diseño sísmico, diseño eólico basado en desempeño? Lo que nosotros vamos a moviéndonos es a un diseño sísmico basado en desempeño, pero un diseño eólico basado en desempeño, pues dice lo mismo que un diseño sísmico basado en desempeño. No solo te fijes en la estructura, fíjate en los elementos no estructurales, fíjate en las fachadas, fíjate en los contenidos. La tragedia de Acapulco no tuvo que ver con una tragedia estructural, tuvo que ver con una tragedia de que volaron todas las fachadas, no estaban, los elementos de fachada no estaban pensados para soportar ese viento tan intenso. Una vez que los edificios perdieron su vestido, pues voló todo lo que estaba dentro de los departamentos y hay pérdidas enormes, pero enormes. Sobre edificios que están como esqueléticos, el sistema estructural se quedó bien, pero todo adentro está destruido y ahora hay que rehabilitar esos edificios, pues reponiéndole todos sus contenidos, reponiéndoles la fachada, pero ahora sí diseñando bien la fachada, porque la fachada anterior no estaba bien diseñada. Para una tormenta, ¿qué implicaría una fachada bien diseñada? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Bueno, sí, pero ahora que tembló, que tuvo el huracán en Acapulco, todos los cristales se fueron volando. Los cristales se rompieron y una vez que se van volando los cristales o se caen los paneles de cristal, no sé si ven que el viento huracanado entra y destruye todo lo que está dentro. ¿Qué tendríamos que hacer con esos cristales? Tiene que ser un cristal templado, pero tiene que tener un ancho mínimo. Y ya, ¿qué pasa si ponemos el cancel de aluminio, pero no lo fijamos bien a la estructura? Pues el cristal a lo mejor no se rompe a la primera, pero pues se va a volcar, entonces ahí tiene que estar bien anclado. Todo eso que estamos buscando en el mundo del sismo para reducir las consecuencias, también noten que hay una corriente muy fuerte para lograrlo en viento. Y para mucha gente esto tiene mucho sentido y está lista para el cambio, pero hay gente que prefiere hacer las cosas como se hacían con anterioridad. Entonces, en el mundo del diseño sísmico, de la ingeniería sísmica, pues el gran reto es apasionarse, disciplinarse e intentar cosas. Porque han de saber que aquí en la UAM hemos contribuido enormemente a cambiar cómo es el diseño sísmico en México. Muchas de las ideas nuevas que se están usando nacieron acá.
Y nacieron hace muchos años con la idea, ¿y por qué no intentamos que los edificios se dañen menos? Cuando dijimos eso, todo el mundo dijo, ah, jaja, qué chistosos son los de la UAM. ¿Cómo van a creer que se van a dañar menos los edificios? Pero poco a poco fue evolucionando el conocimiento, se fue demostrando que se puede. Y eso que parecía algo así medio vago al principio, ya lo estamos haciendo. Este, porque dice que en el ámbito del diseño sismo resistente hacia adelante solo hay un camino, que literalmente es exigirnos lo imposible, que es que cuando tiemble no se dañe nada. Pero para lograr lo imposible, pues no es fácil lograr lo imposible. Entonces, en el año del 68, en los distintos países hubo una revuelta de la juventud. En 68, no sé si ven que hubo una tragedia en México, una masacre de estudiantes que estaban protestando porque querían un México mejor. Pero eso no solo ocurrió en México, en todo el mundo hubo un movimiento, una revolución global de jóvenes. Y digamos, en Francia, los jóvenes escogieron un lema que es muy interesante. Dice, seamos realistas, exijámonos lo imposible. Y pues me creerán que para hacer posible lo imposible, pues requiere apasionarse. ¿Por qué? Porque pues siempre que uno intenta cosas muy difíciles, pues va a fracasar muchas veces. Entonces, si uno no está muy apasionado a lo que hace, pues ya el primer fracaso se da por vencido. Entonces requiere estar así verdaderamente convencido de que se deben poder hacer las cosas para ir superando cada fracaso. También se requiere mucha disciplina, porque no solo son cosas de ganas, es un esfuerzo continuo, ya que el camino conlleva tiempo y esfuerzo y pues demanda de aquellos que quieran hacer una diferencia en el ámbito del diseño sísmico, pues un compromiso inquebrantable. Bueno, ese es el contexto que da lugar a nuestro curso. Ahora, ¿de qué se va a tratar nuestro curso? Pues se va a ver un capítulo de introducción que acabamos de terminar. Si se dan cuenta, discutimos todas esas cosas, ¿no? Todo eso que está ahí, ya lo discutimos. ¿Para qué? Para entender el contexto alrededor del cual vamos a aprender a diseñar estructuras. La dinámica es muy importante. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos con unas gráficas, miren, un sistema estructural que es 6 veces más resistente y 3 veces más rígido? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Qué pasaba con ese sistema que era 6 veces más resistente y 3 veces más rígido? Comparado con el débil y flexible. ¿Se acuerdan qué pasaba? Que se desplazaba más. Entonces, ¿cómo es? No, pues ¿cómo es eso? Pues porque la forma en que responden los sistemas a los sismos es dinámica, no estática. Si la carga fuese estática, pues claramente el más resistente y el más rígido se deformarían menos. Pero en el mundo de los sismos eso no necesariamente es cierto. Entonces, pues más vale que entendamos eso y cómo calcular la respuesta dinámica de nuestros sistemas estructurales. Entonces, vamos a tener una unidad que se llama dinámica estructural. Vamos a ver cuáles son las características, qué hace que un problema sea dinámico y no estático. Y vamos a aprender un montón de cosas de la respuesta dinámica de los sistemas estructurales con el modelo más sencillo que se pueda plantear, el modelo dinámico más sencillo que se pueda plantear, que es el de una masa. Vamos a establecer la ecuación de movimiento dinámico y la vamos a aprender a resolver para 4 casos. Cuando el sistema dinámico se está moviendo de forma libre, cuando está sujeto a un tipo de carga que se llama carga armónica, cuando está sujeto a una carga arbitraria, cuando está sujeto ante excitaciones sísmicas, y luego vamos a ver el famoso concepto de espectro. Este es como ya la culminación de esta unidad, porque es a partir de que yo tengo las acciones de diseño para sacar mis demandas sísmicas. Pero en la unidad 3 vamos a seguir trabajando en la dinámica estructural, porque vamos a decir, qué bueno que aprendimos tantas cosas en un sistema de una masa, pero la verdad mis edificios solo tienen una masa. Pues no, nuestros edificios tienen un montón de masas y tienen un montón de grados de libertad. Entonces vamos a extender todo lo que aprendimos en unidad 3 a sistemas un poquito más complejos. Pero a pesar de que vamos a aprender nuevas cosas, pues la base que tengamos
a partir de la unidad 2 nos va a ayudar a entender cómo, cómo se resuelve la ecuación de movimiento para el caso sísmico de un sistema más complejo. Entonces podemos hablar de las generalidades de la dinámica de sistemas de varios grados de libertad, cómo se discretizan, cuál es su ecuación de movimiento, cómo se mueven en vibración libre estos sistemas y un análisis modal que me ayude a entender cómo responden al sismo con el fines de calcular las demandas sísmicas. Y luego, ya que entendamos la respuesta dinámica, vamos a tomar como una especie de break, porque vamos a estar haciendo muchos ejercicios de dinámica, pero en lo que vamos resolviendo las tareas de la dinámica, entonces nos vamos a tomar un break informativo, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque esta unidad nada más es como de información general. No vamos a hacer ninguna tarea, ni van a venir nada de lo que vamos en esta unidad va a venir en un examen. Pero es interesante porque se acuerdan que hay unos expertos que son los que saben estudiar las fallas, que saben cómo se atenúan las ondas con la distancia, cómo se modifican las ondas una vez que lleguen al sitio en función del tipo de terreno y el tipo de topografía, pues precisamente vamos a ver qué es lo que saben esos expertos. No porque nosotros debamos saberlo, sino porque es bueno saberlo. Pues es muy bueno entender la naturaleza de los sismos para ayudarnos a diseñar mejor. Entonces, pues una introducción, vamos a hablar cómo es la estructura del planeta Tierra. Y vamos a ver que el planeta Tierra no es un entorno estático. El planeta Tierra está en continuo movimiento. No solo arriba de la superficie, sino abajo de la superficie. Arriba nos damos cuenta, pues un huracán. Pero claramente abajo de la superficie de la Tierra, el planeta Tierra también se está moviendo. ¿Cuál es un buen ejemplo de que el planeta Tierra se está moviendo por debajo? Los sismos, ¿están de acuerdo? Si la Tierra no se moviera por debajo, no se generarían sismos. Entonces, es un planeta en continuo movimiento y vamos a ver que hay una teoría que se llama deriva continental y tectónica de placas que nos explica cómo se va moviendo y reacomodando la superficie, la corteza terrestre debido a estos movimientos. Producto de esos movimientos se generan fallas en la corteza terrestre. Y entonces pues, vamos a ver qué tipo de fallas hay y cómo se caracterizan. Y cómo a partir de que se liberan estas fallas se generan movimientos del terreno. Y cómo se le da todo un apoyo probabilista. Porque se acuerdan que todo esto es probabilista, no sabemos cómo va a ser el siguiente sismo. Pero en términos probabilistas queremos entender qué va a demandar el siguiente sismo y entonces eso implica darle ese enfoque. Entonces todo esto va a ser nada más documental como para tratar de entender este, pues cómo hacen los expertos para establecer los espectros. Luego vamos a ver la norma técnica complementaria de diseño para el diseño por sismo de la Ciudad de México. Vamos a ver una introducción, los tipos de análisis que dice la norma que se pueden hacer, los espectros de diseño, ahí está el contra qué, ¿no? Hay unos factores de reducción para, para los espectros de diseño, ahorita no tenemos ni idea qué es eso. Con fines de diseño los espectros se reducen. La importancia de cómo penaliza las normas, las estructuras irregulares. ¿Se acuerdan que ha habido tres grandes lecciones? Y una de las grandes lecciones que dijimos para que las estructuras no colapsen es que no tengan irregularidades estructurales, que no tengan discontinuidades geométricas muy severas. La gran mayoría de las estructuras que se nos han caído en Ciudad de México han sido irregulares, han tenido esa discontinuidad geométrica. Por eso nuestra norma penaliza severamente el diseño de ese tipo de estructuras. Pues vamos a platicar. Y vamos a ver que dentro de los tipos de análisis está el análisis estático y el análisis dinámico. Y pues vamos a hacer ejemplos de ambos para que entiendan cómo se hace. Y luego vamos a tener la última unidad del curso que se llama proyecto estructural, que son los criterios para hacer el diseño y cómo se diseñan y detallan estructuras para que se puedan deformar mucho sin romperse. ¿Se acuerdan que hay un concepto que la estructura tiene que alcanzar su resistencia y conservar las grandes deformaciones?
que eso maximiza su probabilidad de supervivencia durante sismos intensos. Pues vamos a entender cómo hacer este tipo de diseño para marcos de concreto reforzado, cómo se tienen que detallar los estribos, cómo se detalla el refuerzo longitudinal, cómo se proporcionan las vigas y las columnas, qué estrategias se siguen para que cuando el sismo empuje lateralmente en mi marco, el marco se pueda deformar muchísimo sin caerse. Es como aquel clip que yo puedo deformar un montón, pero no se rompe. Es. Y luego, criterios de estructuración, cómo se estructuran los marcos, cómo se decide dónde poner las columnas, cómo se decide dónde poner las vigas, si pusiésemos muros, a dónde los pondríamos, si pusiésemos diagonales, a dónde. Entonces, pues vamos a estudiar básicamente tres sistemas estructurales, de marcos, con muros y con diagonales. A las diagonales, por cierto, le llamamos contravientos. ¿Y qué recomendaciones hay en cuanto a la configuración del sistema estructural para hacer que se comporte? Bueno, si vieron son 6 unidades y son dos como de gratis. La uno, ya no, bueno, pues nada más vimos puras generalidades. Esto no se va a preguntar. ¿Cuáles sí serían muy importantes que entendieran y que hiciéramos ejercicios y tareas y exámenes? Pues dinámica. Porque si no entienden la dinámica, estamos fritos. No pueden hacer diseño sísmico. Entonces va a haber una evaluación de dinámica. Luego se acuerdan que va a haber un pequeño receso de descanso con unidad 4. Y luego vienen las unidades 5 y 6 que también vamos a evaluar. Entonces, ¿qué bibliografía hay? Hay un libro muy bueno. Hay un profesor hindú, se apellida Chopra, y escribió un libro en inglés que se llama Dinámica de Estructuras, Teoría y Aplicaciones para la Ingeniería Sísmica. Y ya lo escribió él desde hace mucho y tiene un montón de versiones. No sé en qué edición vayan, pero todas las ediciones son bastante buenas. Entonces, si le quieren entender más a la parte de dinámica, están de acuerdo que esta es para dinámica. Si le quieren profundizar a la parte de dinámica, pues ese es un buen libro de referencia. Está en inglés, ¿no? Habría que tratar de entender eso. Y luego está la norma técnica complementaria para el diseño por sismo de 2023. Nos vamos a basar en nuestro curso en esa norma. Y luego están las notas del curso. Las notas del curso, pues están todas en presentaciones de PowerPoint. Entonces, yo les voy a... no se los puedo pasar, porque es un libro que tiene derechos, digamos, de autor, pero estos dos no. Esta, pues, la produjo la Ciudad de México y es pública, y esta las hizo el profesor del curso, pues, para que los alumnos aprendan. Entonces, todos los archivos PowerPoint y esto yo se los voy a proporcionar. ¿Cómo se va a desarrollar el curso? El curso lo vamos a evaluar con tareas y 2 exámenes parciales. Solo 2 exámenes parciales. Dice que en caso de que el alumno no acredite uno o los 2 exámenes parciales, podrá reponerlos en la fecha del global. ¿Están de acuerdo que ahí dice que no va a haber global? Solo se presentarían en la fecha de global para reponer los exámenes parciales, en caso de que hayan reprobado los exámenes parciales. ¿Están de acuerdo? No hay examen global. Entonces, el curso se califica con 2 exámenes. ¿A qué creen que abarque el examen 1? Toda la parte de dinámica. ¿Qué creen que abarque el examen 2? Toda la parte normativa y de proyecto. La unidad 1 y la unidad 3 son unidades como pues, de cultura general, de información, de apoyo para que ustedes entiendan algunas cosas básicas del diseño sísmico, pero no se evalúan. Son dinámica para el primer parcial, normativa y criterios de diseño para el segundo parcial. Si reprueban, si pasan los dos, ya se terminó. ¿Están de acuerdo? Ya se terminó. Se promedian las calificaciones de los exámenes con las tareas y ya terminaron. Pero si por cualquier cosa se atoran en el primero y en el segundo parcial, el parcial que no pasaron lo presentan en el global y si no pasaron los dos, pues los dos. ¿Cómo creen que pongan muy en riesgo la posibilidad de pasar? Como lleguen al global con los 2 parciales,
casi que ya se amolaron. O sea, es en realidad que estén presentando todo el curso en un global, está muy complejo. Entonces, este curso puede ser relativamente rápido, pero tendrían que comprometerse a sacarlo bien desde el principio. Ahora, ¿cómo se otorga la calificación? Las tareas dan el 20% de la calificación. El primer examen parcial el 40%, el segundo examen parcial el 40%, y eso me da el 100% de la calificación. Si lo quieren ver, la calificación total es el promedio de estas. Nada más que el peso no es el mismo. El peso de las tareas es menor que el peso de los exámenes parciales. Entonces, es un promedio, pero es un promedio ponderado que le da más importancia a los exámenes que a las tareas. Una vez que todo el curso se califica con números y al final se acuerdan que se convierte en letra. Entonces, si sacan menos de 6, pues no acreditan. Si sacan 6 hasta menos de 7.3, la calificación es S. De 7.3 hasta menos de 8.7, la calificación es B. Y de 8.7 a menos de MB, perdón, de 8.7 para arriba es MB. ¿Dónde les voy a hacer llegar las tareas? ¿Dónde voy a hacerles llegar toda esta parte, este material? Se los voy a hacer llegar por la nube. Entonces yo ya tengo todos sus correos, porque yo tengo la lista del grupo, y la lista del grupo no solo trae su nombre, sino su matrícula. Sabiendo su matrícula, nada más le pongo AL enfrente, pongo su matrícula y luego le pongo @as.1.mx y ya tengo su correo institucional. Entonces, el fin de semana les voy a mandar toda la primera parte del curso, que tiene que ver con esta unidad y toda la parte de dinámica. La mera verdad es que todavía no tengo hechas las unidades 4, 5 y 6. Esas las voy trabajando sobre la marcha. Yo ya había dado ingeniería sísmica, pero hace 20 años que no la doy. Entonces, mi material está un poquito